Bendiciones, mis amados. Bueno, contento de estar de vuelta con ustedes, unos minuticos tarde, pero siempre hay todo lo que sea por internet, programas, a veces se frisan, pero aquí estamos. Bueno, gran expectativa en el mundo por lo que Dios está haciendo, donde la iglesia se está empoderando de su Dios, donde la gente lo que anhela es que si ese Dios es su papá, pues que nosotros nos manifestemos como hijos. Y eso fue lo que el apóstol Pablo escribió en Romanos. El mundo está expectante, deseando ver la manifestación de los hijos de Dios. Y esa es la voluntad de nuestro Padre, que en este tiempo la iglesia pudiera manifestar su gloria, su reino y su poder. Y para eso pues tenemos que tener una iglesia que no sea dependiente de jueguitos, lo que yo le llamo hechicerías y brujería de la iglesia. Suena duro, pero es así. Las hechicerías y las brujerías de la iglesia es cuando el hombre trata de reemplazar al Espíritu Santo. Y entonces comienza a hacer movimientos con música, con cosas, tratando de crear una atmósfera espiritual cuando no la existe. Yo a eso le llamo hechicería y brujería. ¿Duele? Que te duela. Y no me cambies, porque tenemos que crecer. Si es el Espíritu de Dios el que hace las cosas, que sea el Espíritu. Por eso el apóstol Pablo enseñaba. 1 Corintios capítulo 2, los primeros 5 versículos. Para que el poder de Dios sea solamente sustentado por la fe que es Cristo y el Espíritu. A eso va a llegar la iglesia. Por eso estamos hablando y haciendo tanto énfasis en el templo hecho por las manos de Dios, el santuario de Dios, donde el que pasa por la puerta, igual que aquellos israelitas, sabían que al pararse enfrente de la puerta estaban yendo a pedir el favor de Dios. Y eso que ese favor solamente tenía que ver con bendición natural, porque la bendición espiritual estaba a los que trabajaban adentro de los atrios, y sobre todo el sumo sacerdote que manejaba el lugar santo y el santísimo. Ahí era donde estaba la plenitud de la manifestación de Dios. Pero ahora, cuando nosotros hablamos de la puerta que es nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando que es el camino para entrar al santuario en donde el sumo sacerdote oficiaba, pero que el sumo sacerdote, nuestro Señor Jesús, nos lleva de la mano y nos mete ahí en el lugar santísimo. Entonces no podemos estar jugando a la iglesita, haciendo movimientos preparados y creados por el piano, la batería, la música, y no que esas cosas no conlleven a adorar y alabar a nuestro Dios. Pero no usar esto como una muleta, como un pretexto para hacer movimientos de atmósfera espiritual. Eso dejémoselo a Cristo y al Espíritu. Entonces la iglesia de este tiempo va a vivir sabiendo que al atravesar la puerta, que es nuestro Señor Jesucristo, entra la dimensión del Espíritu. Por eso en el salmo pasado de la semana anterior, cuando lo dejábamos, que qué bendito era aquel al que el Señor juntaba, arrimaba, lo traía hacia Él. Eso es lo que sucede cuando usted pasa la puerta. Cuando usted sabe lo que es la puerta, cómo se forma la puerta. Él dijo que Él era la puerta. Y nosotros podemos entender que esa puerta son 4 columnas y que cada columna tiene un significado que está apoyado por la Escritura. Lo cual en capítulos anteriores tú puedes mirar. Pero las 4 columnas representan lo que nuestro Señor Jesús y el Cristo es. Una fe que siembra esperanzas basadas en el amor que Dios nos tiene para justificarnos. Eso es todo. Pero hay que vivirlo. Porque la enseñanza está en que
pasar por la puerta. El Señor, cuando habla en Juan 10:9, al entrar por la puerta, la persona recibía algo que al salir de la puerta hallaba pastos. En donde antes había estado que no había, ahora al salir haya. ¿Qué fue lo que encontró dentro de la puerta? Y al pasar la puerta, que al salir encontró ese alimento de Dios. De eso es que estamos hablando. Y les dije desde el principio que la puerta es tan importante en nuestra vida espiritual porque es una dependencia a la mano de nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Para ya no estar movido por los hombres, creándonos atmósferas y ambientes almáticos, sino para estar de la mano del Espíritu. El avivamiento de este tiempo va a ser así. No es que una estrella va a tener la unción y la gloria y el poder del reino. No, va a estar en todas las casas. En todas las casas donde se invoque a nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo va a estar presente. Y entonces estamos leyendo. Miremos lo que dice Juan para no apartarnos de la Escritura. Juan capítulo 10. El Señor decía lo siguiente: yo soy la puerta, si alguno entra por mí será salvo. Al entrar aquí, al pasar, dice será salvo. Y entrará. O sea, la salvación te permite entrar a todo lo espiritual. Y entonces vuelve a salir del sistema del mundo y dice que saldrá y hallará pastos. Antes no estaban, pero ahora al salir están. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando él está diciendo, cuando David anuncia y dice, en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce? Me conduce. Mira, tengo algunos escritos aquí. Así. Para poder salir fuera de la puerta a la vida diaria, a la que tenemos todos, y darnos cuenta que nos encontramos en tiempo propicio. O sea, es el adquirir la conciencia de que Él mismo, cuando dijo, Padre, no te pido que los quites del mundo. Yo sé que en el mundo tendrán aflicción, tendrán problemas, tendrán obstáculos. Les he enseñado cómo hablarle a los montes, las dificultades, cómo trasplantarlos de un lugar a otro. Les enseñé la fórmula de la fe, que más luego vamos a estar hablando y cosas que he tratado en capítulos anteriores. Pero ellos van a sostener, a recibir lo que necesitan, que su fe mueve y crea en base a las esperanzas de por cuanto yo lo amo, les voy a hacer justicia, que cuando ellos salen al mismo lugar donde había la necesidad, comienzan a hablar, a profetizar. Por eso es que el tiempo de la iglesia es profético y apostólico. Pero no es profético y apostólico de un sistema, es de una vida. Esto es un espíritu. El hombre crea sistemas pensando hacer cosas. No, usted tiene que emplear los únicos sistemas que el Señor dejó establecidos. Usted se fija a la palabra, se fía a la palabra, confía en ella, la obedece, la sigue, permite que ella sea lumbrera a su camino y usted va a mirar cómo el Espíritu Santo va a hacer cosas sobrenaturales de la mano de Cristo, porque la palabra es el verbo y el verbo es Cristo. Entonces dice así: para poder salir afuera de la puerta a la vida diaria y darnos cuenta que nos encontramos en tiempo propicio. Usted se preguntará, ¿estará el tiempo propicio ahora? Bueno, es el tiempo abonado para que la fe actúe. Porque si nosotros podemos hacer las cosas, ¿para qué necesitamos fe? La fe es para las cosas que no podemos hacer ni con nuestra fuerza, ni con nuestra esperanza, ni con nuestros talentos, ni con la capacidad económica o física que tengamos. No, necesitamos a Él, o necesitamos a Él que Él haga.
Entonces el tiempo es propicio, las tinieblas en que el mundo se está hoy en día es propicio para que aquello que el apóstol Pablo escribió de la manifestación de los hijos de Dios es el tiempo propicio de que lo que tú creas enseñe el fruto de lo que tú crees. Pero tienes que apoderarte de la puerta que es el Señor, apoderarte de una fe que sea práctica, una fe que produzca resultados. Dejar esas oraciones largas, improductivas, sistemas establecidos religiosos por el hombre que no producen la vida de Dios, la intimidad del fuego de Dios. Todos queremos crecer, todos queremos ver cosas del Señor, pero no son como las pensamos. Usemos la puerta, la fe, la esperanza en cuanto Dios nos ama, y porque por ese amor que nos tiene lo va a hacer, porque si dejó su trono, dejó su gloria y vino por nosotros, ¿qué más no hará? De eso se trata la puerta. En tiempo propicio donde Él nos responde para ayudarnos. Que para lo que otros ven como tierra desolada, árida, sin posibilidades de lluvia, donde nosotros no paremos o no caminemos en las cosas que establecemos como fuente de trabajo, pero que al emprenderlas, tenemos que recapitular lo que hemos hecho, porque lo que estamos haciendo no produce la vida. Miren, mi hermano y mi hermana, yo lamento tanto, hermano. O sea, a mí me cela la hechicería que podamos hacer, la brujería que intentemos hacer, moviendo las cosas para hacer aparecer ambientes como espirituales. A mí me enseña la Escritura que lo espiritual tiene el poder de Dios, donde se ve la gloria de mi Dios. Entonces, cuando nosotros estamos caminando en la vida diaria y el evangelio de que hablamos opera, produce, trae resultados, ya eso no es brujería, no es hechicería, no es jugar a la iglesita, ya eso es hacer que lo que nosotros creamos ofrezca resultados. Podemos hablar en gloria de nuestro Dios. Ahí es cuando el evangelio va a correr en las casas, porque las casas serán centros de sanidad. La gente dirá, ahí en la casa del hermano fulano, en la casa de la hermana fulana, ahí el Señor sana, ahí el Señor libera, ahí el Señor cura. Y cuando la gente vaya allí se ha enseñado de la misma manera. No somos nosotros, somos el instrumento, somos el medio de Dios. Eso es poder y gloria. Que en todo lo que nosotros pongamos las manos o emprendamos, Él se encargue de bendecirlo y desarrollarlo y cosecharlo. Es como si en el desierto o tierra árida, Él nos diera semilla para sembrar. Y nosotros, confiando en Él, rompemos lo árido y seco, confiando que Él acercará su mano para fertilizar ese pedazo de tierra y lo saturará de agua para darle vida a la semilla, y que después pusiera una sombrilla para cubrirla de las inclemencias del tiempo, y muy atentos el Señor a desarrollarla, a hacerla crecer paso a paso delante de nuestros ojos y de los demás. Aquí está, hice aquí una pequeña alegoría de lo que es una fe productiva, basada desde la semilla, entendiendo que cuando estamos en la puerta, tenemos que entender que cada palabra que salió del corazón de Dios, que en donde Él anuncia que va a hacer, o que hizo pero que necesita que tú y yo le demos forma, es una semilla de vida cada palabra, y que nuestro Padre colocó dentro de esa semilla una orden para que sucediera algo en el momento de la adversidad y la necesidad. Entonces, nosotros tenemos que vivir por fe.
Y la fe está en Cristo, y Cristo es el verbo, y el verbo es la palabra. Por eso Él dijo que seremos libres cuando hagamos la palabra. Pero ¿cómo vamos a poder hacer la palabra si nuestras esperanzas no las colocamos en Dios, en la fe? La fe que produce es la que está enraizada en cuanto Dios nos ama. Por eso Él habla en Efesios 3 de que la fe, que venga Cristo por la fe, Cristo es la palabra que produce la fe, a morar en nuestros corazones, porque está enraizada el amor y fundamentada en el amor de Dios. Ese capítulo 3 del versículo 14 al 21 es impresionante. Es impresionante. Igual cuando narra Marcos sobre la higuera, la fórmula de cómo ver la semilla, cómo hay que ver, creer, hablar y hacer. Y dar gracias. Son cosas elementales, pero que en la puerta son fundamentales. Entonces es aquel que puede ver cada palabra como una semilla que tiene una orden para hacer algo. Pero nuestro Dios no le va a dejar a ningún hombre que pueda manipular la regeneración y creación del sistema espiritual. Necesita al hombre para que él preste todo su corazón, su culto racional, a favor, a servicio del Señor, para que el Señor, usando el hombre natural, se pueda expresar, pueda crear, pueda hacer. Por eso es que la carencia de vivir conociendo la puerta, pasando la puerta y sabiendo lo que se recibe para ir a cosechar, es lo que ha tenido a la iglesia en pañales. Personas con muchos años en el Evangelio enseñaba que los tumben, los escupiten, les echen zancadilla, les vacen galones de aceite. Sí, te duele. Hay gente que ya no te ha perdido el círculo de la cabeza tanto ponerle la mano. La tienen como un cubo. Porque es más fácil hacerlos dependientes que enseñarles que tienen el poder, la plenitud de Dios. Sí. Sé que estoy como molesto. Me siento incómodo. Me gusta cuando la iglesia es preparada para empoderarse, no para ser dependiente. La iglesia tiene que estar empoderada de su Dios. No es que yo tenga un Dios grandísimo y tú uno chirriquitico como la cabeza de un alfiler. No. Es el mismo poder y puede que haya más unción sobre tu vida que sobre la mía y más poder de gloria. Porque tú no quieres relación con Dios, quieres intimidad con Dios. Y allí es donde se logran las cosas. Sigamos. Aquel que puede reconocer esto es el que sabe que el Padre lo va a llevar a pastos delicados, lo que leímos ahora en el Salmo 23. No cualquier pasto, porque el Padre te hace comer para que tú tengas la fortaleza y la fuerza para pasar el momento en que estamos. O sea que aquí hay una dependencia que es dejarse guiar por Él para que Él nos lleve al lugar donde está el alimento que necesitamos hoy. Ajá. ¿Qué hace falta para eso? Oído. Para poder saber lo que Él me dice, para dónde me quiere guiar, para yo poder ver el pasto y poderme alimentar de él. Esta es una época en que la iglesia va a ser tan dependiente de la palabra y el Espíritu, porque la avanzada del mundo hacia la plataforma del anticristo no va a mermar. Si todo lo que la Biblia ha expresado se ha cumplido, tenemos que esperar esta época. El pecado va a crecer. ¿La iglesia se va a quedar quieta o la iglesia va a mostrar la gracia? Ese es el avivamiento mundial que viene. Un tiempo donde hasta que la iglesia esté aquí, se va a cumplir la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Él va a estar retenido en el cielo hasta que todas las cosas sean restauradas en la iglesia. Hechos capítulo 3, versículo 21. Y dice lo siguiente.
Él nos lleva esos pastos delicados, no cualquier pasto. Es un alimento seleccionado para nutrirnos en nuestro ser interior, porque el ser interior es el que provoca la bendición de Dios. Y esto sí que es importante, mi hermano. Porque ya esto no estamos hablando solamente de tener que consagrarnos a intimar con nuestro Dios, sino que los milagros y las cosas sobrenaturales que necesitamos que nuestra fe nos enseñe, las crea, las recree, las prepare, nos la entregue, es provocando a que la fe lo haga. Por eso te hablaba en días pasados, tenemos que entender que la fe tiene oídos, ojos, discierne como si oliera, boca porque habla, y con las manos y los pies formula todos los hechos. Los toca y sale en camino a hacerlos. ¿Por qué, profeta? Sí, Señor, es Cristo. Cristo es una persona. Nosotros tenemos que aprender que tú y yo no podemos hacer nada para que se manifieste la gloria de Dios diferente a provocar que el Espíritu Santo lo haga, porque nosotros creemos la palabra de fe. Es la única manera de provocar las cosas. Cualquier otro sistema que busquemos, a lo último nos va a enseñar que estamos en brujería y hechicería. Yo sé que les duele, no lo apagues. No lo apagues, que es importante que miremos por la Escritura cómo son las cosas. O vivimos dependientes de que el Espíritu se junte con Cristo, como hizo al principio, para hacer las cosas, y nosotros nos salimos. Va a llegar la época, mi hermano, en que vamos a poder deleitarnos viendo cómo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, al hablar palabras proféticas, y cuando hablo palabras proféticas es hablándole a las circunstancias para que sucedan las cosas, no con la gritería y la autoridad que el hombre expresa, no, en la gritería y la autoridad del Espíritu. Porque así como va a llegar un momento en que la iglesia va a tener tanta palabra y tanto agradecimiento para su Señor, para su Dios, para el Espíritu, que no la vamos a poder expresar con palabras, se va a cumplir la Biblia. Explosionaremos en júbilo, porque ya no alcanza el lenguaje ni la gramática para expresar lo agradecidos, los bendecidos, el sentir del poder de Dios en nuestra vida, que habrá que explotar en gloria, en júbilo, en llanto, en grito. Pero tenemos que aprender una cosa. No lo podemos hacer nosotros. Nosotros lo podemos provocar. Tú provocas que tu fe te traiga resultados. El avivamiento es igual. El avivamiento tú no lo puedes fabricar. No existe una fórmula para que tú hagas un avivamiento. No existe. Tú provocas a Dios y Él hace el avivamiento. Cuando todos estén desesperados por su presencia, buscando la necesidad de su prójimo, hablando palabras, sabiendo que la palabra es la que tiene la autoridad, no los gritos que damos, y que el Espíritu Santo es el que hace que esa palabra que habló Jesús y que ahora está en nuestra boca, el Cristo, que va impulsada por el Espíritu Santo, la que va a ser. Mi hermano, estamos a punto, a pasos de que suceda algo sobrenatural en el mundo. Y Dios va a colocar miles de trompetas para que la iglesia deje de ser dependiente, parapléjica espiritualmente. Sí, yo sé que no te gusta, parapléjica espiritualmente, dependiente de que la empujen, de que la lleven, de que la traigan, quejándose por todo, llorando por todo. Sí, me dijo, no, me quiere, me hizo mala cara, mire que no sé qué, que me quitó el puesto. No, muchachos, eso son niñerías. Si mover la parte almática en la iglesia es brujería y hechicería,
estar con todas estas tonterías y ñoñerías. Gente que tiene años en la iglesia y van a morir igual que muchos trillones de personas que han muerto sin deleitarse de la presencia de Dios. La presencia de Dios, ay no, me dio un friecito, sentí un temblorcito y me hacen las manos así. No, basta de boberías. Que el poder de Dios fluya. Depende de nosotros. Que le cortemos las alas a los super espirituales que somos y le enseñemos a la iglesia que es el Espíritu y la palabra, el Espíritu y Cristo. No hay más plan, intimidad con Dios. Entonces va a suceder que todas las casas de los hijos de Dios van a explosionar. Pero si estamos llevando a nuestra familia a la iglesia para que sean salvos en la iglesia, para que sean llenos del Espíritu Santo en la iglesia, para que vean los milagros en la congregación, cambiemos iglesia. Uno se acomoda tanto a esto que hasta el lenguaje le cambia. No, los milagros, las señales, el llenarse del Espíritu, el que tu casa sea salvo, el que se ore, el que se busca comunión, depende de ti y de mí, que lo hagamos en nuestra iglesia, nuestra congregación, nuestra familia. Ahí es donde va a haber un avivamiento como Dios quiere. Nosotros tenemos que pastorear nuestra casa. Nosotros tenemos que ser los que influenciemos por la comunión con nuestro Dios, sobre nuestras esposas, sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos. Primero evangelicemos adentro de nuestras casas para que seamos poderosos y usted va a ver cómo los demás van a venir. Un avivamiento no se puede sostener con 100 o 200 personas encendidas que te ayuden a trabajar en el ministerio. No, un avivamiento de este tiempo es toda la gente encendida en el Señor. Por eso es tan importante que la gente sepa apreciar lo que es la puerta, lo que es el Señor, a qué dimensión entra cuando usted atraviesa la puerta. Mira esto. Porque el ser interior es el que provoca la bendición de Dios en el mundo natural. No se ve ni se toca, pero Dios quiere que tú crees. Porque es la fe. Ella es la que lo hace. Y está dentro de tu ser interior. Porque toda semilla se te ha dado y cada semilla de fe que tienes en tu interior, dentro de cada una de ellas hay una orden para hacer algo en el mundo espiritual o físico. Por eso dice a los presos salir o ser libres, y a los que están en tinieblas mostraos o vean la luz, y a los escasos les promete prosperarlos a tal punto que en los caminos y los picos elevados donde no nace nada, por su compasión los llenará de buen pasto y que no pasarán hambre ni sed. O sea, la promesa del Señor es que sus hijos van a pasar de calamidad a bienestar, de enfermedad a salud, de pobreza a riqueza, de que siempre son perdedores al éxito. Pero esto no es con una motivación, tratando de que la persona salga almáticamente como si lo hubiera logrado, pero al otro día se le acaba la gasolina y vuelve a tener los mismos problemas. No, tiene que tener las armas de Dios para cuando salga la vida que vive pueda poner en práctica la palabra direccional que salió del hombre de Dios, de la mujer de Dios, en donde la fe se pueda materializar fácilmente, sin mucha doctrina, sin mucha teología, sin mucho movimiento de gritos y manos y saltos. No, que usted salga con una información de Dios que se convierta en sabiduría. ¿Cómo se va a convertir en sabiduría? Cuando usted aplica lo que conoce y le da resultados. Lo que usted entendió por conocimiento ahora es sabiduría, es diferencia. Mira lo que dice el Señor en Isaías 49.
Este Isaías 49 a mí me encanta muchísimo porque tiene mucho que ver con los pueblos que no son hebreos. Y narra una cantidad de bendiciones impresionantes el Señor. Y sé que es muy extenso el capítulo para diagramarlo versículo por versículo, pero del versículo número 8 al versículo número 11 hay una fortaleza de escritura de parte de nuestro Cristo que si el Espíritu Santo nos hace mirar lo que hay aquí, podremos comenzar cada vez más a ser dependientes de Él. Porque esa es la finalidad de tener el templo de Dios en nosotros. Que tú puedas entrar a ese santuario y disfrutar de la plenitud de tu Dios. Nuestro Dios. Isaías 49, versículo 8. Así dice el Señor, en tiempo propicio te he respondido. En día de salvación te he ayudado. O sea, para Dios, el día de la angustia es el tiempo propicio porque dice que le ha ayudado. Y a usted le ayudó porque usted necesita algo. O sea que en el momento de la necesidad, para Dios es tiempo propicio. Y nosotros nos desesperamos porque llegue el auxilio. Y nosotros hay que moverse en fe, esperanzada en cuanto Dios nos ama, que nos va a hacer justicia. Y dice que en esos tiempos, que para nosotros son difíciles, para Él es tiempo propicio. ¿Ya? Y que ahí es donde nos responde. Así dice el Señor, en tiempo propicio te he respondido, en día de salvación te he ayudado. Te guardaré y te daré por pacto del pueblo. ¡Ay, Dios mío bendito! Esto es algo maravilloso. Resulta que el Señor está tomando a alguien que lo ayudó en el tiempo de sus dificultades y lo puso por señal al pueblo de que Él sí es fiel, de que sí cumple, de que sí hace. ¡Wow! Para restaurar la tierra y para repartir las heredades asoladas. Santo Dios. Entrar en el mundo espiritual, cuando usted atraviesa la puerta, usted ya se da cuenta de que usted no nació por accidente. Usted es una persona que fue preparado por Dios para en este tiempo, cada uno en su tiempo, pero en este que nos tocó vivir, usted sirva de bendición a una nación. Alguien servirá en su barrio, en su empresa, en su casa. Pero por cuanto nosotros confiamos en que Él es en nosotros, Él nos lleva por pacto a esas naciones, a esos pueblos, a ese barrio, a esa ciudad. ¿Tú te puedes imaginar eso? Que Dios desea que el que tú te puedas mover bajo la fidelidad de Dios es como pacto para que los demás puedan presenciar la gloria. Eso es lo que el mundo está esperando y eso es lo que va a suceder. Mira esto. Para restaurar la tierra, para repartir las heredades asoladas, para decir a los presos, salid, a los que están en tinieblas, mostraos, por los caminos pasarán, y en todas las alturas desoladas tendrán sus pastos. Está hablando de bendición en lugares inhóspitos, donde es imposible que el hombre haya podido encontrar bendición. Él la va a dar. Pero hay unas condiciones, que es de sacar a los presos, a los que no ven, para que ellos se den cuenta de lo que Dios está haciendo. Por eso tú y yo somos un pacto en medio de las necesidades. Sí. Mira esto. No pasarán hambre ni sed, ni los herirá el calor abrasador ni el sol, porque el que tiene compasión de ellos los guiará, y manantiales de agua los conducirá. Convertiré todos mis montes en camino, y mis calzadas serán levantadas. ¡Wow!
Es impresionante y que nosotros pasemos por alto el tiempo profético y apostólico que estamos viviendo, en donde Dios desea que alguien se pare y pueda contemplar a su Dios hacer, en base de que tú confieses lo que Dios dijo que iba a hacer, creyendo de que va a suceder, y que tú sabes que tu Dios lo va a hacer, no porque solamente te lo prometió y se metió bajo pacto en la cruz, sino porque tú sabes que si Él dejó su pompa, su gloria, para venir a pagar por ti, cargar tu pecado, vencerlo, pero fuera de eso, pagó el castigo que tú deberías de recibir por haber pecado. Y después exhibió todo eso, lo venció, para que nosotros fuéramos la libertad de otros pueblos. Entonces, Él necesita a alguien que pueda creer esto. El avivamiento de la tierra está próximo. Ya no es un pueblo, ya no es una ciudad, ya no es una nación donde todo el mundo mira y deseo ir allá. ¿Y cómo hago? Yo quiero ver esa manifestación. No. Esto va a ser como en la iglesia primitiva. La gente tenía hambre por conocer su Dios. Pero ¿qué pasaba? La mayoría de todos los cristianos conocían de Dios. Lo que no conocían era que podían tenerlo adentro de ellos. Ellos sabían que eso era solamente para el sumo sacerdote. Cuando ya llegó a los gentiles más fácil de aquel tiempo deseaban que el Dios de los judíos se manifestara en ellos. Hoy nos hemos apartado tantísimo de la destrucción familiar, porque eso fue lo que el diablo hizo, destruyó la familia, acabó todo. Principios, cultura, moral, sociedad, política, educación, solamente tocando a las familias. Ahora, si las familias vuelven a Dios, todo se va a recuperar gradualmente. Claro, el mundo entero no va a llegar. Esa sería la provisión por la cual Dios murió en la cruz. Pero Él mismo sabe que solo los que crean son los beneficiados. Mira lo que narra el Señor cuando habla de establecer este reino dentro de nosotros para producir esa vida de la que te estoy hablando. Si tú miras Lucas capítulo 4, esta parte a la que vamos a entrar ahora es prácticamente el por qué nosotros somos hijos. Porque siempre la iglesia ha estado buscando solamente la mano de Dios. Dame, 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 dame. O sea, cuando usted está en el dame, 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 usted no conoce a su Dios. Usted lo que está es interesado en que Dios le supla todas sus cosas. Usted conoce a su Dios cuando la visión de Dios, la misión por la cual estamos en esta tierra, comienza a brotar de nosotros. Entonces, por eso es que Él dijo que todas las cosas nos serían añadidas si nosotros nos interesamos por su reino y su justicia. Y he tomado Lucas, donde el Señor habla sobre esto. Y dice lo siguiente: después de que fue tentado y bajó y llegó a Nazaret y le fueron entregado el libro del profeta Isaías, dice en el versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, o sea, me ha preparado para dar a conocer un nuevo pacto, una nueva posición de Dios sobre la tierra, cómo Él se va a manifestar, cómo Él va a actuar, y va a comenzar a explicarlo. Pero dice que eso que ha sido dado para cumplir algunas cosas que son las que forman el reino. Y entonces, porque cuando se habla de reino, la gente habla de posesión. Habla de millones y millones bailando por allá en los aires, en los cielos, en todos los lugares. Es cierto que necesitamos el dinero para hacer la obra. Pero el reino de Dios no es eso. Él mismo dijo que no era ni comida ni bebida. Entonces mira esto,
anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los deprimidos, a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. 4 puntos. Vamos a mirar qué es lo que significa esto. Tengo así: esto debe pasar antes de salir por la puerta, porque es llenarnos de la visión de Dios, del compromiso con Dios, del pacto con Dios. Recuerda que Él desea hacer pacto con alguien para salvar naciones, para salvar pueblos. Cuando tú atraviesas la puerta, entras a otra dimensión, porque ya no es tu necesidad, es la necesidad de otros, para lo cual tú naciste, para lo cual te prepararon, te escogieron. Entonces, la iglesia quiere poder, gloria, pero no quiere la misión de Dios. Y el Señor Jesús tuvo que abordar la misión de Dios para que se viera el poder y la gloria. Mira esto. Esto debe pasar antes de salir por la puerta, porque el Señor no bajará de su trono para caminar enfrente tuyo y mío, mostrándonos y hablándonos qué hacer. Él no se va a presentar físicamente. Lo que sale es su Espíritu encarnado en la palabra y dirigido por el Espíritu Santo para guiarte en tu corazón, que es donde está el culto racional que Dios va a usar para poder anunciar desde tu intelecto, tus emociones, tu memoria, tus sentimientos, tus sentidos, y hacer que tu voluntad obedezca. Él va a usar todo eso. Por eso es que el que no entiende que el corazón está acá arriba, lo marca aquí, lo marca por aquí, lo marca por acá. El corazón es el culto racional. Entonces, cuando nosotros entendemos que necesitamos darle el culto racional o el corazón a Dios para que Dios haga, podemos entender mucho mejor todo esto. Mira esto: darle libertad a los pobres, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. ¿Cuántas veces no me explicaron a mí hace muchos años atrás de que estamos hablando de la gente que no tiene nada, de los que están debajo del puente, en los basureros, los que a toda hora viven en ruina, en miseria? Cuando Él mismo dijo que pobres siempre iban a haber. Entonces, ¿de qué pobre nos está hablando? Tengo que nombrarte palabras griegas para que tú las busques. No me gusta hacer mucho uso de ellas, pero a veces es importante hacerlo. La palabra pobres viene de la raíz pipto o potojos. Es el estado de vida en que se encuentra una persona. El estado de vida. No es la vida de la persona, el estado que lleva a esa persona a estar en condiciones malas. Dice, ¿cuáles son las condiciones? Dice, una persona que está derrumbado, frustrado, caído, sin valores, que no puede volar por sí solo. Por eso es que la fe siempre habla, cuando el apóstol lo narra, que el Espíritu va a usar la palabra de Cristo para fortalecernos, para alentarnos, para darnos ánimo, para sacarnos de donde estamos. Porque cuando habla de estos pobres, es el estado interior de la vida. Hay personas que pueden tener de todo, muchos millones inclusive, pero interiormente están pobres. Como hay gente que puede que no tenga esos millones, pero no es pobre, es rico. Porque está hablando es del estado interior de una persona que se siente derrumbado, frustrado, caído, sin valores, que no puede volar por sí solo. Una persona que ha sido aplastado durante toda su vida,
que lo han menospreciado, que sus estimas han bajado al piso, que se quiere morir. El mayor problema de las personas con bipolaridad y problemas emocionales es la carencia de un afecto productivo. Ajá. Por eso David le decía a su propia alma: no te abatas dentro de mí, espera. Espera, volvamos a hablar con Dios, confiemos con Dios. Entonces se supone que nosotros, la iglesia, tengamos la palabra que saque a esa persona de ese estado, a llevarlo a un estado de riqueza. Pero ¿cómo nosotros vamos a llevar a esa persona si nosotros mismos estamos peor o igual o no sabemos cómo salir? Pero de estas cosas seguiremos hablando en el siguiente capítulo. Ahí te di un chispito, porque ya mi esposa me dijo, se acabó el tiempo. Pero vamos a entrar cada día en algo muy importante. Te dije desde el principio, la puerta es importante, porque si tú aprendes a dominar la puerta, no vas a ser dependiente de hombres. Tú vas a ser dependiente del poder de Dios. Tú no tienes que esperar que un ungido o una ungida te ponga las manos o te dé una palabra profética. Tú tienes la palabra profética más segura, la palabra de Dios. Únela con el Espíritu y está la conexión divina del poder de Dios. Pero será hasta la próxima semana. Te deseo una feliz semana. Que la meditación y la reflexión de la palabra te haga reevaluar tu estado en Dios. Y a veces entro con celo, porque mis sentidos aprecian cosas que van en contra del poder de Dios y no lo puedo aguantar, se me sale. Pero te bendigo y te declaro que el poder y la plenitud de Dios que anduvo en Jesús está en ti y está en mí. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo, glorifícale. Amén.